esto, síndrome del desorden financiero. Así es, a veces a muchísimas personas les cuesta mucho mantener esas cuentas a raya, pero yo sé que sí se puede ordenarse un poquito y poner atención a esta entrevista con Doda Campos, que es asesor financiero y nos da las recomendaciones. Doda, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. ¿Por qué muchas personas intentan y no pueden poner a raya sus cuentas? Claro, primero que todo es un tema que no es sencillo, no. ¿verdad? No, muchas veces no es tan intuitivo, entonces la gente muchas veces intenta pagar la deuda, no ahorra, entra en un círculo vicioso, vienen nuevas emergencias y otra vez vienen deudas. Entonces, aparte de eso, estamos bombardeados con un mercadeo que nos hace gastar, que nos hace endeudarnos, entonces finalmente gastamos dinero que no tenemos, entonces es complicado salir de ahí muchas veces sin ayuda. Claro, esa deuda desde ahí empieza el origen del desorden. Completamente, muchas veces la deuda es el origen del desorden porque ni siquiera tenemos claro cuánto debemos, no tenemos claro cuál es el tamaño del problema. Y eso tiene que ver mucho con compras por deseo, no tenemos claro un presupuesto, entonces se viene haciendo un círculo vicioso que finalmente hace que haya un desorden financiero. A veces uno dice, pero ¿qué se me hizo la quincena, hombre? Porque a veces decimos, que lo cargue la tarjeta, el Netflix, la luz, el agua, el teléfono. Entonces llega la quincena y usted dice, bueno, ¿qué se me hizo la plata? Claro, y es que hay descargos automáticos, entonces, por ejemplo, cuando tenemos descargos automáticos para el ahorro, eso es buenísimo, porque en primera instancia es un arma de doble filo, entonces si lo utilizamos para ahorrar, entonces sabemos que nos están descargando dinero, tenemos claridad, ojalá tenemos un presupuesto, entonces nos están descargando un dinero que finalmente vamos a poder utilizar para un objetivo, para nuestro futuro. Pero cuando hablamos de plataformas, cuando hablamos de Netflix, de todas esas plataformas para ver películas, para hacer compras, si nosotros ni siquiera tenemos claro cuánto es el gasto, entonces lo que no se mide no se controla, lo que no se mide no se mejora. Entonces ahí es donde se empieza a hacer esa bola de nieve de problemas, entonces no nos alcanza la plata porque ya nos están descargando y cuando ocupamos el dinero para temas necesarios de la vida, de necesidades básicas, no lo tenemos. Hay personas que tienen deudas y no saben ni cuánto le bajaron de interés, cuánto le llega a la quincena, porque simplemente se lo quitan de la quincena. Claro. Y ya está. Entonces, ¿qué puede afectar esto ya, la relación con el desorden financiero? Completamente. Es que, vamos a ver, cuando nosotros no tenemos un presupuesto, yo creo que la base de todo esto es sentarnos en familia, realmente decir, ok, ¿cuáles son las deudas que tenemos? Sacar los papeles, empezar a ver cuál es el saldo, cuál es la cuota que pagamos mensualmente, si nos van a descargar automáticamente, si vamos a hacer el pago a inicio de mes o en la quincena. Vamos a ver, entonces, de acuerdo a eso tenemos una claridad. Vamos a hablar en familia, vamos a decir cuáles gastos son necesarios. Vamos a hablar de gasto consciente. Un gasto consciente es gastar realmente lo que nos hace felices. Entonces, si en familia decimos, esta actividad, no sé, ir al cine en familia nos hace felices, tratemos de hacerlo una vez al mes al menos. Entonces, pongamos sobre la mesa cuáles son las actividades que nos hacen felices, pongamos sobre la mesa cuáles son los gastos fijos y tratemos de balancear. El problema es cuando hay un desbalance y eso se da mucho cuando utilizamos las tarjetas de crédito, porque no sabemos lo que estamos gastando. Claro. Aparte de eso, nos están descargando automáticamente los préstamos y finalmente entonces es cuando tenemos que volvernos a endeudar porque no llegamos a fin de mes y no podemos ni siquiera comprar el supermercado. Usted ha visto el efecto de Pancho Pistolas, ¿verdad? Que disparaba para arriba. Claro. Hay gente que es así con la plata, no claro. puede tener plata en la mano porque la dispara y son segundos. Sí, claro. ¿Cómo le puede afectar eso en la vida de una persona? De muchísimas maneras. Yo una vez estaba en una tienda antes de comprarle un regalo a mi hija y recuerdo una señora que iba a comprar y nada más cerró los ojos y dele, sin miedo. Dios proveerá y pasó la tarjeta. Sí. Entonces, definitivamente, cuando nosotros no controlamos esos gastos, cuando no presupuestamos que vamos a tener que gastar regalos, eventualmente tenemos un descontrol total. Entonces, yo creo que las tarjetas podrían ser un buen medio en general, pero para la gran mayoría de las personas lo mejor que pueden hacer es cortarlas y empezar a utilizar el efectivo, empezar a dividir el dinero en categorías. Por ejemplo, si hacemos un presupuesto en familia y destinamos que tenemos que gastar en el supermercado una cantidad de colones al mes, vamos a meterla en un sobre y vamos a empezar a gastarla. Así nos damos cuenta y eso es muy visual, nos duele cuando sacamos cada billete. Claro. Entonces, activamos unos sensores que tenemos en el cerebro que nos generan dolor. Entonces, eso inmediatamente nos hace evitar gastos innecesarios. Entonces, es una manera muy automática, muy sencilla de poder controlar el dinero, pero tenemos que llevarlo hacia un frasco, tenemos que llevarlo hacia un sobre, hacia la billetera, en un lugar especial, pero tenemos que saber cuánto vamos a gastar en lugar de estar persiguiendo el dinero todos los meses, ¿verdad? Sumando las facturas y eso es demasiado cansado. Claro. ¿Cómo determinamos realmente si un gasto es necesario? O sea, en esto sí tengo que gastar. Ok, yo creo que hay muchos gastos necesarios y yo no soy de la idea tampoco de que lo voy a asesorar y le voy a decir, no gaste, por ejemplo, en diversión. Es un gasto necesario, al final yo creo que todos los seres humanos debemos de tener ocio, debemos divertirnos. Al final vamos a hacer una priorización. Lo primero es, nos llega cada quincena y nos vamos a pagar a nosotros primero. ¿Qué significa eso?
nosotros muchas veces le pagamos a los servicios eléctricos, le pagamos al que nos alquila la casa, le pagamos a los de los préstamos, pero ¿cuándo nos pagamos a nosotros? Entonces es sumamente cansado todos los meses pagar y ojalá nos llegue la quincena y una vez se va todo el dinero, porque hacemos pagos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de ahorrar al menos el 10%, pagarnos primero, nunca gastarlo, empezar a construir una gallina de huevos de oro, que eventualmente nos va a dar dinero a través de intereses, a través de rentas, tenemos esa capacidad. Después de ahí van a haber un montón de gastos que son necesarios de diversión, podemos destinar por ejemplo un 10% de los ingresos a diversión, vamos a gastar tranquilos, vamos a gastar de manera consciente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el presupuesto, claro, tenemos un porcentaje de endeudamiento de 60, 80%, claramente vamos a tener que hacer recortes, pero eso va a ser por un tiempo, pero al menos lo primero que tenemos que hacer es medir cuál es la situación, y eso se logra a través de sentándonos en familia de nuevo, haciendo un presupuesto y conociendo qué tan grande es el problema para poder hacer una estrategia, ¿verdad? Y poder ir arreglando el problema. Bueno, vea Mayelina, yo ocupo un asesor financiero, está en buenas manos, ¿verdad? Es que vieras que ella tiene un préstamo y ella está pagando 420,000 colones por mes, claro, a 30 años, pero ella necesita más liquidez, claro. O sea, no le está quedando plata. ¿Qué puede hacer ella para que tenga un poquito más de plata? Lo primero que va a hacer, yo creo que es que nosotros tenemos que partir desde la educación primero. Entonces, si nosotros no sabemos si ese préstamo está en buenas condiciones, porque no tenemos la educación necesaria, lo primero que tenemos que hacer es buscar asesoría, o al menos buscar, hay un montón de recursos gratis en YouTube, hay podcasts, hay información del tema, búsquese un libro, por ejemplo, un buen libro que se llama ¿Cómo llego a fin de mes? Entonces, cuando ya usted tenga claridad de cómo puede organizar su dinero, lo primero que usted creo que va a comprender es que las deudas se pueden negociar. Entonces, yo primero, antes de ir, por ejemplo, a buscar una refundición o bajar otra cosa, lo que iría es al mismo banco y trataría de negociar con el banco, por ejemplo, la tasa. Eso inmediatamente va a hacer que nosotros nos baje la cuota. Claro, con los bancos no es sencillo negociar, hay una estrategia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a negociar con los bancos. Cuando tenemos otra cotización en mano, poder decirles, bueno, yo tengo mejores condiciones, ustedes me pueden mejorar la tasa, pueden bajar, o qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos esa capacidad. Por otro lado, si queremos más liquidez, hay dos formas. Una, o empezamos a recortar algún gasto del presupuesto que sea variable, o aumentar ingresos. Muchas veces la gente no habla de aumentar ingresos. Nosotros siempre tenemos la capacidad de hacer más. Entonces, de nuevo, si nosotros consumimos material, información, libros, que podamos realmente entender cómo aumentar nuestros ingresos más allá de tal vez de un empleo, trabajando en nuestras fortalezas, en lo que realmente puede agregarle valor a la gente, nos podemos aumentar el ingreso, y si lo hacemos todo al mismo tiempo, ahí es la fórmula perfecta. ¿Qué es el autosabotaje financiero? El autosabotaje tiene que ver mucho con el termostato financiero, y eso es de la siguiente manera. Cuando uno está en un salón y ponemos el aire acondicionado a 23 grados, estamos súper cómodos, y de repente se pone caliente, aquí como esta mañana que está calurosa, está preciosa, entonces empieza a ponerse caluroso y aumenta la temperatura. ¿Qué hace el termostato? Mide que la temperatura subió de 23 grados que teníamos, ¿verdad?, planeado que estuviera la temperatura, a 25, inmediatamente se activa de nuevo el dispositivo, el motor, y otra vez vuelve a bajar la temperatura. De igual manera nos pasa con nuestras finanzas. Nosotros cuando, por ejemplo, recibimos ingresos extra, recibimos un bono, un salario, lo que hacemos es, ok, ya yo estoy acostumbrado a ganar cierto dinero, a tener cierto dinero en mi cuenta, entonces ese termostato financiero me va a decir, tiene que bajarlo, vaya, gástelo, y eso todo sucede de manera inconsciente. Claro. Entonces es súper complicado, porque hasta que nosotros realmente no entendemos que tenemos una programación mental, que es la que tenemos que empezar a revisar, y tenemos que empezar a sentirnos bien con tener dinero. Entonces, si no, lo vamos a seguir autosaboteando, porque es lo que está programado en nuestra mente. Doda, le agradezco mucho. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ítalo. Pequeña pausa comercial y ya volvemos, porque esta es su casa. ¡Feliz viernes!